La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 9 de diciembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1521, cuando el Imperio Alemán celebró su dieta en la ciudad de Worms, siendo emperador Carlos V, que a la sazón era también rey de España, bajo el nombre de Carlos I. La dieta tenía que tratar varios asuntos relacionados con la marcha del imperio y entre ellos presentaba una especial relevancia uno vinculado con un monje alemán que había cometido la exagerada osadía de discutir algunas de las prácticas de la Iglesia Católica. Semejante circunstancia ahora puede parecer normal en la mayor parte del mundo, pero en aquel entonces implicaba arriesgarse a la ejecución en la hoguera. La idea de que alguien expresara con libertad sus ideas, de que pudiera pensar con libertad, de que pudiera disentir del relato oficial impuesto a sangre y fuego por la Iglesia Católica, resultaba totalmente inaceptable. Por supuesto, la dieta no tenía la menor intención de permitir semejantes libertades y desde el principio hizo saber al monje que si no se sometía, lo único que le esperaba era ser arrojado a la hoguera. Sin embargo, de manera inesperada, aquel monjecillo no se doblegó. En su última intervención ante la dieta, afirmó de manera rotunda: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en el Concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. La afirmación no podía ser más clara ni más rotunda. Ninguna autoridad humana, como la papal, que a lo largo de la Edad Media se había equivocado y contradicho tantas veces, tenía el menor derecho a imponer a un ser humano lo que debía creer, pensar o decir en contra de la voz de su conciencia. La reacción de la dieta fue terminante, ya que condenó al monje a ser considerado un delincuente por no someterse al discurso oficial católico, decretando así su rápida ejecución. La acción de aquel monje había cambiado, sin embargo, la historia. Frente a los poderes del mundo que afirmaban que su discurso era el único aceptable y que salir de él tenía que ser castigado con la tortura, la confiscación y la muerte, había quedado de manifiesto un conjunto de derechos que incluían la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. A partir de ese momento, la historia no volvería a ser la misma y no dejaría de avanzar en la consecución de las libertades cuya defensa había costado una condena a muerte al clérigo. Por cierto, el monje en cuestión se llamaba Martín Lutero. En las últimas horas hemos tenido noticias de cómo el gobierno de Keir Starmer ha intentado acabar con aquellos medios que se oponían al discurso oficial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el jefe de gabinete de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Morgan McSweeney, se encuentra a la cabeza de una maquinaria que tiene como objetivo desde hace años a medios de izquierdas y de derechas que presentan informaciones y opiniones contrarias al discurso oficial del gobierno. Segundo, el periodista de investigación Paul Holden ha publicado un libro, The Fraud,
Keir Starmer, Morgan McSweeney and the Crisis of British Democracy, es decir, el fraude, Keir Starmer, Morgan McSweeney y la crisis de la democracia británica, en el que analiza la destrucción interna del Partido Laborista a manos de un lobby sometido a grandes magnates y al Estado de Israel. Tercero, parte importante de esa estrategia era acabar con medios de información alternativos que se opusieran al discurso oficial de carácter globalista, tanto si se encontraban situados a la izquierda como a la derecha. Cuarto, ese grupo dentro del Partido Laborista no solo calificaba como fake news o noticias falsas aquellas noticias que resultaban desagradables para el discurso oficial, sino que además impulsó a Keir Starmer para que se convirtiera en el jefe del partido. Quinto, junto con la guerra declarada contra los medios de izquierdas que no estaban de acuerdo con la línea globalista de Starmer, se llevó a cabo una política de agresión directa contra aquellos medios conservadores que tampoco se sometían al discurso oficial. Sexto, una de las primeras medidas adoptadas por Starmer cuando llegó al poder fue desmonetizar al medio americano Breitbart, que no se sometía al discurso oficial, y también al medio de izquierdas británico The Canary. Séptimo, la campaña consiguió efectivamente aniquilar al The Canary, aunque no logró lo mismo con Breitbart News. Octavo, el proyecto para acabar con estos medios de comunicación disidentes fue llevado a cabo por una organización denominada Stop Funding Fake News, es decir, Dejad de financiar fake news o SFFN. La SFFN fue creada por un think tank llamado Labour Together que supuestamente combatía la información falsa y las fake news. Noveno, entre 2018 y 2020, este think tank recibió 739.000 libras esterlinas en donaciones de las que no informó a la Comisión Electoral del Reino Unido, siendo castigado con una multa en septiembre de 2021. Décimo, Morgan McSweeney, ahora jefe de gabinete de Keir Starmer, fue el secretario del Labour Together durante la época, logrando lo que el periodista británico Andrew Marr ha denominado una posición de poder sin paralelo en la historia del Partido Laborista. Undécimo, antes de ser desenmascarado como un proyecto político partidista, el SFFN se presentó como un grupo anónimo de ciudadanos preocupados que se inspiraba en un proyecto americano llamado Sleeping Giants, una campaña de desmonetización lanzada contra Breitbart. Duodécimo, Labour Together también creó otra entidad destinada a perseguir la libertad de expresión llamada el Center for Countering Digital Hate, es decir, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital o CCDH. Décimo tercero, basándose en estas entidades y en un dinero de origen sin establecer, McSweeney y su gente reventaron la política británica, llegando con sus efectos hasta Estados Unidos. Décimo cuarto, este grupo, en primer lugar, dinamitó la política de Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista, que tenía una inclinación patriótica mediante la calumnia de acusarlo de antisemita. En segundo lugar, respaldó a Keir Starmer para que llegara a controlar el Partido Laborista, siendo McSweeney el jefe de campaña de Starmer. Y en tercer lugar, acabó con los medios críticos a uno y otro lado del Atlántico mediante una campaña para lograr su desfinanciación. Décimo quinto. De esa manera, a la izquierda se persiguió a los medios que podían apoyar una visión patriótica como la de Corbyn y a la derecha se puso en el punto de mira a los medios conservadores que pudieran apoyar a políticos antiglobalistas. Décimo sexto. Entre las medidas adoptadas estuvo la de impedir que Breitbart pudiera recibir publicidad de cualquiera de los departamentos del gobierno británico. Décimo séptimo. Aunque se procuró mantener en la oscuridad quién financiaba toda esta operación, finalmente salió a la luz que se trataba de personas pro-Israel y pertenecientes a las oligarquías económicas. Décimo octavo. El 2 de octubre de 2019, un usuario de Twitter borrado en la actualidad y que aparecía bajo el nombre de Slaro Beknai se dirigió a la cuenta del Parlamento británico para advertir de que estaba financiando a Breitbart y de esa manera a una organización tóxica y extremista.
En poco tiempo, la organización de McSweeney tachaba a Breitbart de ser un lugar de fake news fanatizado y conspiracionista. 19. Al cabo de unas horas, un periodista de la Press Association contactó con el Parlamento británico citando el hilo publicado en Twitter y 2 días más tarde una parlamentaria laborista, Mary Creek, se dirigía al conservador Jacob Rees-Mogg, entonces presidente de la Cámara de los Comunes, para que suspendiera la publicidad en Breitbart, ya que era literalmente un hogar para la misoginia, la homofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el racismo y salvajes teorías de la conspiración. Como era de esperar, la publicidad del Parlamento británico cesó. 20. Al cabo de 2 semanas, en octubre de 2019, la SFFN publicó que había logrado que el gobierno británico dejara de situar publicidad en todo un listado de medios que incluía The Canary, Evolve, Rebel, Political Light y Breitbart, concluyendo sus afirmaciones con las siguientes palabras: es bueno ver que el gobierno utiliza su autoridad para establecer un ejemplo contra estas redes que son deshonestas y odiosas. 21. En 2021, el SFFN atacó la cuenta de YouTube de Breitbart, afirmando que Breitbart, que ha negado de manera insistente el cambio climático, que ha promovido el sexismo y que ha publicado teorías racistas de la conspiración, tiene un canal de YouTube monetizado. 22. Por añadidura, el SFFN publicó una lista de medios que tenían que ser desmonetizados por supuestamente publicar fake news. Entre estos se incluían los medios conservadores Zero Hedge, The Federalist y American Thinker, aunque también había medios de izquierdas como The Canary o Evolve Politics. 23. Para diciembre de 2020, la lista de ataque del SFFN sumaba nada menos que 28 lugares que incluían 2 plataformas, como era el caso de Rebel News o como la red británica Westminster, favorable al Partido de la Reforma de carácter antiglobalista y patriótico, y que había publicado materiales relacionados con el daño que causaba en Europa la inmigración ilegal. 24. En marzo de 2019, la SFFM lanzó una campaña en Twitter para, según sus palabras, combatir el antisemitismo y la islamofobia. Acciones como esas eran posibles porque la SFFN ocultaba de manera deliberada la identidad de los individuos que la regían. 25. En abril de 2019, Jewish News, es decir, Noticias Judías, presentó a la SFFN como un pequeño grupo de amigos y activistas. La realidad, sin embargo, es que la SFNN era un inmenso productor de noticias falsas. 26. Por añadidura, sus donantes eran gente fácilmente identificable. Es el caso, por ejemplo, de Sir Trevor Shinn, que declaró en 2013 en una reunión de los amigos laboristas de Israel que yo he pasado mi vida entera trabajando para Israel. En 2024, Shinn recibió la Medalla Presidencial de Honor de Israel de manos de Isaac Herzog. Shinn fue director de Labor Together de marzo de 2016 a septiembre de 2024. 27. Un caso de medio de izquierdas, aniquilado por la SFFN, fue The Canary, al que acusó falsamente de ser antisemita. Las acusaciones acabaron provocando la quiebra del medio, a pesar de que investigaciones independientes dejaron de manifiesto que ni era sensacionalista ni tampoco inspiraba odio contra ningún grupo. La SFNN se jactó de haber tenido un papel en la catástrofe económica que llevó a The Canary al cierre. 28. El caso de Political Light, un medio de derechas, fue otro más de los llevados a cabo por la SFFN para acabar con la libertad de prensa. 29. En octubre de 2020, Ahmed, uno de los personajes principales en la CCDH, fue invitado a una conferencia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre antisemitismo. En el curso de la misma, Ahmed se jactó de cómo habían desarrollado toda una estrategia para acabar con los medios de comunicación. Y 30, en esta ocasión, Ahmed afirmó literalmente:
Los puntos débiles en las redes de noticias es que son caros de mantener, de manera que dependen de los anuncios. De esta forma, dentro de un par de meses, se puede destripar totalmente la base económica de una red. Cuando un monje llamado Martín Lutero afirmó ante la Dieta de Worms que no podía actuar en contra de su conciencia y que no se sometería a la institución que desde hacía siglos había impuesto su discurso oficial a sangre y fuego, la historia de la humanidad dio un salto gigantesco. En adelante, para millones de personas, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad religiosa constituirían valores por los que merecería la pena dar la vida, a la vez que se miraría con profunda aversión a entidades como las monarquías absolutas o la Iglesia católica que se oponían a ellos. Con el paso de los siglos, al impulso libertador de la Reforma se fue sumando el de las revoluciones inglesas puritanas del siglo XVII, el de la Revolución Americana y el de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, mientras que al campo de los liberticidas se fueron uniendo nuevas ideologías como el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Como espantoso remate de ese fenómeno, ha terminado surgiendo la agenda globalista. Esa agenda globalista no solo ha impuesto un relato oficial sobre cuestiones como el cambio climático, la vacunación, la ideología de género, el racismo, la inmigración ilegal o el antisemitismo, sino que además ha decidido acabar con cualquier posición disidente sin importarle que la misma se encuentre situada a la izquierda o a la derecha, ya que esa agenda globalista avanza sobre una rueda situada a la izquierda y otra colocada a la derecha. Dentro de la senda, para implantar un discurso oficial, constituye una meta indispensable el acabar con la libertad de expresión y con los medios de comunicación disidentes. El camino es enormemente sencillo. En primer lugar, se cataloga al medio como conspiranoico, como racista, como misógino, como antisemita y como difusor de fake news. Después, se pasa a difundir la calumnia de que actúa como canal de mensajes de odio. Finalmente, se logra que no reciba publicidad, que se vea desmonetizado en las redes y que acabe cerrando. Suerte tendrá si, además del cierre y de la ruina, no acaba recayendo sobre él una cadena de procesos judiciales. El caso reciente del gobierno británico de Starmer, yendo en esa dirección, deja de manifiesto una vez más cómo se puede corromper a un partido importante como el laborista desde dentro, cómo se puede someter los intereses nacionales a la agenda globalista, cómo se puede reprimir a la vez a medios críticos de izquierdas y de derechas, y cómo el imponer un discurso oficial que acabe con la libertad resulta indispensable para el triunfo de la agenda globalista. Precisamente por ello es absolutamente necesaria la supervivencia de medios independientes y antiglobalistas, de medios que no dependan de la publicidad y de medios que estén dispuestos a todo con tal de defender la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de comunicación y la libertad de religión. De su éxito o de su fracaso en esa tarea depende, en no escasa medida, el futuro de la humanidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido destinada a poner publicidad pública en los medios de comunicación para convertirlos cada día más en furcias mediáticas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.